Buenas tardes, mi nombre es Diego González. Bueno, con lo referente al trabajo grupal en imagenología pediátrica y la tarea 3 de correlacionar, vamos a reiniciar nuestra presentación. Eh, en esta presentación vamos a tener estudios realizados con medios de contraste de dados, estudios realizados con medios de contraste variados, casos clínicos, sistemas gastrointestinales y sistema urinario. En lo que respecta a los contrastes yodados, los estudios que se realizan con este tipo de contraste en pacientes pediátricos son la urografía intravenosa, la tomografía computarizada abdominal y pélvica con contraste, la angiografía, la venografía, la arteriografía, la cisto-uroterografía, el enema opaco y la salpingografía. Estos estudios, digamos que constan de aplicar un medio de contraste en el torrente sanguíneo del paciente, para lo cual pues habría que hacer una función renal, puesto que estos medios de contraste tienen que eliminarse de alguna manera posteriormente y pues va a ser de forma renal. También deben tener un ayuno de 6 a 8 horas, pero bueno, en promedio 6 a 4, 6 a, bueno, 4 a 8 horas en promedio para poder aplicar el contraste y realizar el estudio. Bueno, y pues el objetivo de este es que como el yodo tiene un número atómico más alto, se va a ver a resaltar en la toma de imágenes, dependiendo de las proyecciones y del sistema que se esté utilizando. Los pacientes pediátricos tenemos que utilizar algún tipo de inmovilización, como podemos ver aquí con sacos de arena o con cintas de inmovilización o con equipos especiales, digamos, para la, ¿qué? la inmovilización de los pacientes. Eso también va a depender de la capacidad del paciente para poder seguir las indicaciones que se le brindan. Y aquí podemos ver unos resultados de angiografía, por ejemplo, en el cual pues el resalte de los vasos sanguíneos o arterias, en este caso de acá, el abdominal, y de las arterias y venas de miembros inferiores, como podemos ver acá. Gracias. Estudios en pacientes pediátricos con contraste varitado. Este es un medio de contraste rayoopaco que no nos permite el paso de los rayos X. Este se administra vía oral o rectal. Este recubre las paredes de los órganos huecos, permitiendo visualizar con mayor detalle las radiografías. Estos estudios se realizan para evaluar el tracto gastrointestinal, que es el esófago, el estómago, el intestino delgado, el colon y las vías biliares. Los estudios que se realizan con este medio de contraste son el enema opaco, la serie esófago-gastroduodenal y el tránsito intestinal opaco. Para este estudio se administra el contraste por medio de una cánula que se introduce en la vía rectal. La posición de nuestro paciente es de cúbito prono, se inclina en la mesa 45 grados, la cabeza va hacia abajo y el contraste avanza por gravedad. Las proyecciones que se deben de tomar en este estudio deben de ser antes, durante y después de la administración del medio de contraste. El tiempo de adquisición se toma la radiografía en diferentes posiciones, anteroposterior, oblicuas y laterales, para obtener una visión completa del colon. Para el estudio esófago-gastroduodenal, la administración del medio de contraste se da en una mezcla como si fuera una papilla si el paciente es lactante. Si no es lactante, se da en un vaso con una cuchara. Y se puede ir registrando por medio del fluoroscopio como dicha deglución. La posición de nuestro paciente es supina sobre la mesa de rayos X, también es de pie, es de cúbito lateral prono para visualizar diferentes porciones del tracto gastrointestinal. Las proyecciones radiológicas tomadas en este estudio son anteroposterior, oblicuas y laterales. El tiempo de adquisición es de acuerdo al tiempo que tarde en pasar por el tubo digestivo. Se obtienen radiografías en los siguientes momentos. En el esófago durante la deglución para evaluar la motilidad y la presencia del reflujo. En el estómago en diferentes posiciones para evaluar su forma, tamaño y contenido. Para el estudio de tránsito intestinal, la administración del medio de contraste va vía oral utilizando una jeringa o un biberón. Radiografías en diferentes posiciones. Tienen que ser de pie, de cúbito lateral y prono, para visualizar diferentes porciones del intestino delgado. Las proyecciones radiológicas que se deben de hacer es en anteroposterior, oblicuas, laterales, y el tiempo de adquisición se debe realizar desde el momento inicial de que se administra el medio de contraste. Después se van a tomar unas radiografías en intervalos, después de 30 minutos, 1 hora, 2 horas, y así hasta obtener la radiografía final, que es después de varias horas, para evaluar el tránsito y la presencia de residuos. Las contraindicaciones para este medio de contraste son la perforación intestinal, la obstrucción intestinal y megacolon tóxico. Los riesgos y complicaciones de este estudio es la aspiración, la obstrucción intestinal y las reacciones alérgicas al medio de contraste.
Muy buenas noches. A continuación vamos a hablar sobre los dos casos clínicos de pediatría. El primero es un preescolar de 5 años de sexo masculino que llega con una fiebre de 38 grados, aproximadamente 4 semanas. En el examen anterior se destaca un aumento en el volumen de las partes blandas de las paredes anteriores del hemitórax. Entonces el médico nos solicita una radiografía de tórax, proyección anteposterior y lateral y una tomografía computarizada de tórax con contraste endovenoso. Entonces recordemos que para esto necesitamos el medio de contraste yodado, que puede ser el iopamidol, y dice que su concentración es entre 1,5 a 2 mililitros por kilogramo, entonces para eso necesitamos saber muy bien el peso del paciente. En los hallazgos de radiografía podemos mostrar bordes aéreos y bordes relativamente mal definidos. El lóbulo medio derecho, entonces, pues para esto, para definirlos bien, pues necesitamos la tomografía computarizada. Entonces, con el medio de contraste adquirido, podemos ver eh, consolidación de los comprometes del lóbulo medio del pulmón derecho, contacta el margen lateral derecho del mediastino y se extiende hacia las partes blandas de la pared anterior del tórax. Vemos que no está comprometida la estructura ósea. Entonces ya con estas tomografía y con la radiografía de tórax podemos proceder a realizar un diagnóstico. El segundo caso clínico es un paciente masculino de 8 años de edad que ingirió cáusticos y a las 48 horas se realiza una endoscopia. Entonces, 20 días después el diagnóstico de estenosis esofágica severa, por lo que se le practicó una gastrostomía por laparotomía para asegurar la vía de alimentación. Entonces, las proyecciones solicitadas vemos que son anteroposterior y lateral, y vemos que el medio de contraste es un medio de contraste varitado, que puede ser el Rovitac 5 miligramos por 100 mililitros de suspensión oral. Em, Hallazgos radiológicos, luego de 2 años consulta muestra institución, observa estenosis esofágica a 20 centímetros del arcada dentaria. Entonces vemos que, pues, que obviamente en esta zona se encuentra un grave problema, un deterioro del esófago, y pues necesitamos intervención quirúrgica lo más pronto posible. Video vamos a hablar de las partes del sistema urinario y gastrointestinal. Urinario tenemos riñones, uréteres, vejiga y uretra. Decimos que los riñones son los que filtran la sangre y eliminan desechos. Las uréteres, conductos que conectan de la vejiga a los riñones, y la vejiga es la que almacena la orina, y la uretra es el conducto que lleva de la orina de la vejiga hacia fuera del cuerpo. Ahora bien, tenemos partes o estructuras anatómicas valorables bajo radiología especial. Tenemos la corteza renal, médula renal, pelvis renal y cálices renales. Bien, continuamos con partes del sistema gastrointestinal. Tenemos boca, tenemos esófago, tenemos estómago, tenemos duodeno, yeyuno, ileón, ciego, colon, recto y ano. Las partes o estructuras anatómicas valorables bajo radiología especial tenemos que es el esófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso, y órganos anexos tenemos hígado, vesícula biliar y páncreas. Dentro de estas buscamos patologías como úlceras gástricas, cáncer, obstrucciones, diverticulitis y hernias. Bueno, eso era todo. Muchas gracias.